Mi vecina ha estado revisando mi basura todas las noches desde que me mudé. Ayer por fin descubrí que tiene fotos de mi dormitorio guardadas en una carpeta especial de su computadora. No sé cómo empezar a explicar esto, sin sentir que estoy perdiendo la cabeza. Pero necesito sacarlo de mi sistema antes de que la policía toque a mi puerta o algo peor suceda. Sé que suena paranoico y que mucha gente dirá que simplemente ignore a una mujer mayor con demasiado tiempo libre. Pero cuando vives bajo el microscopio de alguien que parece odiar tu existencia, sin ninguna razón lógica, el miedo se convierte en tu sombra diaria. Todo comenzó hace 3 meses cuando mi esposo y yo compramos nuestra primera casa en un barrio que parecía el paraíso de la tranquilidad. Apenas bajamos la primera caja del camión de mudanza, ella ya estaba ahí parada en el límite de su jardín, con los brazos cruzados y una expresión de asco absoluto. No nos saludó ni nos dio la bienvenida. Solo se quedó mirando fijamente cómo los cargadores entraban y salían de la propiedad mientras anotaba algo en una libreta pequeña de color amarillo. Pensé que era la típica vecina curiosa que se preocupa por la estética del vecindario. Traté de ser amable, sonriéndole desde lejos, pero ella ni siquiera parpadeó. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir entre cajas, sin desempacar, escuchamos un ruido extraño en el patio trasero que nos puso en alerta máxima. Me asomé por la ventana, con cuidado de no encender las luces. La vi con una linterna pequeña inspeccionando la cerca, que divide ambas propiedades como si buscara una grieta o una infracción al código de construcción. Me sentí invadida de inmediato y le pregunté a mi esposo si eso era normal en esta zona, pero él me dijo que seguramente solo estaba asegurándose de que los trabajadores no hubieran dañado su propiedad. A la mañana siguiente encontré una nota pegada en mi buzón escrita con una caligrafía perfecta y aterradora que decía que el camión de mudanza se había pasado 3 centímetros sobre su césped. La nota no pedía una disculpa, sino que amenazaba con contactar a la asociación de vecinos para exigir una multa por daños a la propiedad privada, aunque el césped estaba intacto. Decidí ir a hablar con ella para calmar las aguas, porque no quería empezar mi vida en este nuevo hogar con una guerra declarada. Pero fue el error más grande que pude cometer. Cuando toqué a su puerta, ella abrió solo una rendija. Antes de que pudiera decir una palabra, me gritó que sabía exactamente qué tipo de personas éramos nosotros. Dijo que nuestras risas eran demasiado fuertes a las 9 de la noche, que no iba a permitir que convirtiéramos este vecindario decente en un nido de delincuencia y ruido. Me quedé helada porque apenas habíamos hablado entre nosotros y ni siquiera teníamos televisión instalada todavía, así que era imposible que estuviéramos haciendo ruido. A partir de ese momento, su acoso se volvió una rutina diaria que empezó a desgastar mi salud mental de formas que no puedo describir sin llorar. Cada vez que salgo a regar las plantas, escucho cómo se abre su ventana de la planta alta y siento su mirada clavada en mi nuca como si estuviera esperando que cometiera un error. Una tarde, mientras sacaba la basura, se acercó a la cerca y empezó a gritarme que era una mujer descuidada, porque había puesto una botella de plástico en el contenedor de papel. Me gritó que personas como yo arruinaban el planeta y que se encargaría de que todos en la calle supieran que yo era una sucia que no respetaba las reglas básicas de convivencia. Lo peor es que no se detiene en los gritos, sino que ha empezado a inventar historias falsas para llamar a la policía de forma anónima casi cada semana. Han venido patrullas a mi casa diciendo que recibieron quejas por violencia doméstica o por uso de sustancias ilegales solo porque ella ve movimiento de luces en nuestra sala. Los oficiales entran y nos ven cenando tranquilamente o viendo una película y se disculpan, pero el daño ya está hecho, porque los demás vecinos empiezan a vernos con sospecha. Ella se encarga de salir a su jardín cuando la policía llega y hace un escándalo gritando que finalmente nos van a llevar a la cárcel donde pertenecemos. Incluso ha llegado a llamar a mi trabajo fingiendo ser una cliente insatisfecha para decir que mi comportamiento fuera de la oficina es errático y peligroso para la empresa. No entiendo qué tiene en contra de nosotros o por qué me eligió a mí
como su objetivo principal de odio, pero su obsesión ha cruzado límites legales que ya no puedo ignorar. La semana pasada, instalé cámaras de seguridad discretas, porque empecé a notar que las cosas en mi patio cambiaban de lugar durante la noche sin que nosotros las tocáramos. Al revisar las grabaciones del primer día, sentí un frío recorrer toda mi espalda que me dejó paralizada durante varios minutos frente al monitor. Vi a la vecina saltar la cerca con una agilidad que no parece propia de su edad, caminar directamente hacia nuestra ventana que da al dormitorio principal. Se quedó ahí parada durante casi 20 minutos, pegando su cara al vidrio y usando su teléfono para tomar ráfagas de fotografías de nosotros mientras dormíamos. Luego se dirigió a mis macetas y vertió un líquido extraño que ahora sé que era herbicida, porque todas mis flores murieron en menos de 48 horas. Antes de irse, se detuvo frente a la cámara que ella no sabía que estaba ahí. Sonrió de una forma tan macabra que me recordó a una película de terror. Le mostré el video a mi esposo y decidimos que era hora de enfrentar esto legalmente, pero cuando fuimos a la estación de policía nos dijeron que al ser una mujer mayor sin antecedentes, era difícil proceder. Nos sugirieron una orden de alejamiento, pero ella se enteró de nuestras intenciones. Redobló sus ataques de una manera que me hace temer por mi vida. Ayer por la tarde, mientras ella estaba en el supermercado, noté que dejó la puerta de su garaje abierta y la curiosidad mezclada con el miedo me impulsó a entrar. Sé que estuvo mal entrar a su propiedad sin permiso y me siento culpable por haber violado su privacidad, pero necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Encontré un pizarrón lleno de fotografías mías, desde que salgo de la casa hasta que regreso, con anotaciones detalladas de cada minuto de mi día. Había fechas, horas exactas de cuándo recibo paquetes o de cuánto tiempo paso en el jardín, e incluso notas sobre el color de mi ropa interior que dejo secando. Pero lo más aterrador fue encontrar una carpeta en su escritorio que tenía mi nombre completo y la palabra desalojo escrita en letras rojas gigantes. Dentro de la carpeta había documentos falsificados que pretendían demostrar que yo estaba subarrendando la casa de forma ilegal a personas peligrosas. Ella ha estado fabricando pruebas falsas para enviarlas al banco y a la asociación de propietarios con el fin de que nos quiten la casa y nos obliguen a irnos. Me di cuenta de que no es solo una vecina amargada, sino alguien que está ejecutando un plan calculado para destruir mi vida desde adentro. Escuché su auto llegar y salí corriendo por la puerta trasera del garaje, justo a tiempo para que no me viera, pero me dejé mi bufanda tirada en el suelo de su oficina. Ahora ella sabe que estuve ahí. Anoche se pasó horas gritando desde su balcón que los ladrones iban a pagar caro por entrar en su santuario. Me gritaba que ella era la única dueña legítima de esta paz y que yo era una intrusa que no merecía respirar el mismo aire que la gente decente de este barrio. No he dormido nada pensando en que en cualquier momento ella puede usar esas fotos de mi dormitorio para algo mucho más siniestro que una simple denuncia. He empezado a notar que otros vecinos me evitan y cuchichean cuando paso porque ella se ha encargado de repartir panfletos con mentiras sobre mi pasado que ni siquiera son ciertas. Me siento atrapada en mi propia casa y cada ruido en la calle me hace saltar del sofá, pensando que es otra de sus trampas para hacerme quedar como una loca ante las autoridades. Lo que más me duele es que este era nuestro sueño y ahora se ha convertido en una celda donde no puedo ni siquiera abrir las cortinas por miedo a ver su cara pegada al vidrio. Mi esposo dice que deberíamos vender y mudarnos, pero no quiero darle el gusto de ganar esta batalla injusta después de todo el esfuerzo que pusimos en este hogar. Sin embargo, hoy recibí una notificación oficial de la Asociación de Vecinos citándome a una audiencia para discutir supuestas violaciones graves que nunca cometí. Ella presentó las fotos que tomó de mi habitación alegando que tengo equipo de grabación ilegal y que estoy realizando actividades prohibidas que ponen en riesgo al vecindario. Es irónico que ella me acuse de grabar cuando es ella la que ha estado invadiendo mi propiedad, capturando momentos privados de mi vida íntima,
sin consentimiento. Estoy grabando todo ahora y tengo respaldo de sus incursiones nocturnas, pero temo que su red de mentiras sea más fuerte que mis pruebas reales ante una comunidad que prefiere creerle a una anciana. No sé qué tiene en mi contra, pero esta mañana la vi en su jardín, cavando un agujero profundo, mientras me miraba fijamente y señalaba mi lugar favorito del patio. Me siento desesperada y sé que esta situación va a estallar pronto porque ella ya no se esconde. Sus gritos son cada vez más frecuentes y violentos. Solo espero que cuando la verdad salga a la luz, yo todavía tenga un lugar al que llamar hogar y mi cordura siga intacta después de vivir este infierno cotidiano. He decidido que mañana entregaré todos los videos a la policía, a la asociación, sin importar las consecuencias de haber entrado a su garaje, porque el miedo a lo que ella pueda hacer es mucho mayor. Si algo me sucede, quiero que quede constancia de que ella no es una víctima de unos vecinos ruidosos, sino una acosadora profesional que disfruta destruyendo familias. Sé que el camino será largo y lleno de conflictos legales, pero no voy a permitir que su odio sin sentido me arrebate la paz que tanto me costó construir. Acabo de recibir un mensaje de un número desconocido con una foto de mi bufanda quemándose en una fogata y un texto que dice que el fuego purifica todo lo que es impuro. Es el momento de actuar y terminar con esta pesadilla antes de que el siguiente fuego sea dentro de mi propia casa, mientras dormimos sin sospechar el peligro. Mañana será el día en que recupere mi vida, o el día en que todo se derrumbe definitivamente, pero ya no puedo seguir viviendo bajo su vigilancia obsesiva y malvada.